7:35, estamos de vuelta aquí en Lado B por el 89.7 de FM Radio UANL. Ya está con nosotros nuestro invitado Alejandro Vázquez Ortiz. Él publicó recientemente en la Feria del Libro, bueno, presentó más bien en la Feria Internacional del Libro Monterrey 2024, este libro llamado Los Espacios Salvajes o Mi Historia Fluye en Más de una Dirección. Publicado por la Universidad Autónoma de Nuevo León, por su sello editorial, dirigido por Antonio Ramos Revillas. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, muchas gracias por invitarme, Fede, para platicar. Muchas gracias por venir, por darte el tiempo y sobre todo sortear el tráfico de esta ciudad, ¿no? Que cada vez está más pesadón. Sí, claro. Oye, te decía antes de entrar al aire que yo te conocí con Yonke, con este libro de cuentos, que él fue ganador del premio Literatura con Arte. Sí, el premio Nuevo León, así es. El premio Nuevo León. De literatura. ¿De qué año fue? Si mal no recuerdo, fue en el 2017. 2017. Sí. 2017, que bueno, lo puede ganar cuento, lo puede ganar novela. Sí, van alternando los géneros. Sí. Cada año van saliendo diferentes géneros. Ok. Y bueno, has publicado luego otro libro que ese no he tenido oportunidad de leerlo, el de Penguin. Ya el del corredor. El del corredor, ese no he tenido chance de leerlo. Y bueno, ahora publicas de los espacios salvajes, que te decía es muy diferente a Yonke. He hablado con gente que te ha leído, la semana pasada hablaba con una persona que dijo que te había leído y te había conocido por Yonke también. Yeah. Entonces como que te has ido abriendo camino, tu voz a través de tu narrativa, de tus cuentos, de tus novelas. Has publicado más cuento, ¿no? Sí, he publicado más cuento. Con este es el cuarto libro de cuentos. El cuarto libro de cuentos. Sí. Y ganaste otro premio también, ¿no? De cuentos. Sí, el de Comala Joven. El de Comala Joven. De Tierra Adentro. De Tierra Adentro. La gente ya te empieza a reconocer en ese sentido, digamos, el lector, el que consume literatura pues local, ¿no? O nacional, ya te mencionan, ya estás ahí como en el imaginario. Sí. Es a base de todo este trabajo y de todo pues andar en el mundo de la literatura local, ¿no? Sí. Entonces, conforme va pasando el tiempo, van surgiendo nuevos nombres, ¿no? Digo, siempre recordamos a los clásicos, de un pasado reciente, hablando de Toscana, de Eduardo Antonio Parra, ¿no? De todos ellos. Pero bueno, la baraja se ha ido ampliando y se ha ido diversificando y pues hay novedades. Digo, tú también estás en la dirección editorial de Analfabeta, de la cual ya hablaremos. Entonces todos estos nombres van cambiando con el tiempo, Así ¿no, es. Alejandro? ¿Cómo ves, antes de entrar de lleno a tu libro de cuentos, cómo ves el panorama ahorita en ese sentido? Pues el panorama literario en la ciudad está bien, está saludable, está fuerte. Van, como dices, los nombres que ya dijiste, al que podríamos agregar a Joaquín Hurtado, claro, a Patti Laurent, a muchos que han practicado también, ahorita que hablábamos del cuento, ¿no? Con mucha asiduidad. Pero sí va bien, yo siento que está saludable, es joven. Yo a veces siento, desde el punto de vista así, desde fuera, que quizá faltan más mujeres narradoras y el ensayo, falta ensayo. Poetas hay mucho, está saludable, narrativa también. Siento a veces que falta un poquito más de mujeres jóvenes, pero el ensayo sí deberíamos de fortalecerlo más a nivel local. Esa es mi postura, ¿no? Tú acabas de publicar a Iracema Corpus en Analfabeta, se acaba de publicar a Iracema Corpus, hablando de cuentistas jóvenes. Pero sí, en ese sentido estoy de acuerdo contigo. Este libro es un libro de relatos para la gente que nos escucha, Los Espacios Salvajes, como ya les decía, publicado en el sello de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y es una colección de cuentos, una serie de cuentos que van, yo te decía, un poco entre lo surreal, entre la absurdidad, ¿no? Y también hay un cuidado. Yo como lector, no soy ni escritor ni nada parecido, soy un lector,
Ujú. pero noto un cuidado, una intención en el lenguaje, en las palabras, en el ritmo sobre todo, ¿no? Te hablaba de un cuento en el que usas mucho el punto y seguido. En fin, ¿cuáles fueron esas características o a esas herramientas a las que recurriste para este este libro de relatos? Sí, bueno, es que lo que yo te comentaba hace poquito, ahorita que antes que entráramos al aire, que yo creo que la literatura es esencialmente el lenguaje, ¿no? Entonces, una de mis preocupaciones a la hora de trazar este libro de cuentos y estos cuentos en particular, era que cada cuento tuviera como esta especie de lenguaje propio, esta especie de universo propio que está determinado a través del lenguaje, ¿no? Yo siempre he pensado que lo que, digamos, esto que en mercadotecnia llaman el valor agregado o el valor diferenciador de la literatura, es el lenguaje. Ahorita que hay muchas series de televisión, hay mucho videojuego, hay muchas maneras de contar las historias, pero el lenguaje es lo que diferencia la literatura de todos esos otros modos de contar historias. Entonces, teniendo como esa tesis, esa materia prima, decide que, bueno, entonces cada cuento debe tener como este lenguaje propio, este universo propio, pero que se despliega en el lenguaje, ¿no? Y eso es por eso cada uno de los cuentos tiene como un narrador diferente, completamente diferente al del resto, y por eso va uno brincando como entre cada uno de estos personajes que van contando las historias, ¿no? Claro, y te comentaba acerca de la extensión de los cuentos, que Ujú. son cuentos de 20 o 30 páginas más o menos, por Sí. sacar una media, ¿no? Em, Esto también, bueno, obviamente me imagino que es algo que trabajaste, quisiste hacerlos de esta extensión, pero ¿cuál es ese fin de buscar, digamos, un cierto número de páginas en cada cuento? Pues no era tanto buscar un cierto número de páginas, sino buscar un cierto número de elementos Ok, que pudiera componer a cada una de las historias y que pudiera darle dimensión a cada una de las historias que quería contar. Entonces sí tendió hacia el cuento largo, hacia el cuento de, como dices, 20, 15 páginas. Entonces sí era como eso, quería como englobar varios elementos en esto, quería crear como que cada cuento tuviera como una profundidad, unas dobles lecturas, que creo que también eso es importante, ¿no? Cuando un cuento sostiene y una obra literaria sostiene como diferentes lecturas y que la persona pueda regresar al cuento para encontrar otras cosas. Entonces eso hacía que abundara cierta riqueza, ¿no? Y cierta riqueza de elementos, símbolos, etcétera, ¿no? Em, es algo que escuché alguna vez, eso que estás mencionando, que es decir, el cuento pues te narra una historia principal, Ujú, pero a través de esa historia se van ramificando algunos otros pequeños universos, ujú, por así ujú. decirlo. Me gustaría si pudieras ahondar un poco en esto. Sí, de hecho de ahí un poco viene el subtítulo del libro, ¿no? Por eso se llama Los espacios salvajes o mi historia fluye en más de una dirección. Ajá. La idea de la historia que fluye en más de una dirección es precisamente como estas dos historias que están escondidas dentro del texto, ¿no? Por ejemplo, en el primer cuento, que es el cuento de la correctora, ¿no? Se Ujú. llama La correctora o la historia de la cortina. Y en ella encontramos la anécdota de una lectora que de pronto de estar tanto leyendo, pues de pronto dice, bueno, quiero corregir los libros que ya estoy leyendo, pues para que digan lo que quiero que digan en el momento en que quiero que lo digan y la forma de la que quiero que lo digan. Ajá. Y aparentemente esa es la anécdota, eso es lo que comúnmente cuando alguien te pregunta de qué se trató esta película, ¿no? Decimos, no, pues se trató de esto, de qué trata este cuento, pues de eso trata. Pero yo creo que la literatura tiene más alcances, ¿no? Y en ese sentido el juego con los subtítulos va hacia eso, ¿no? Por eso digo, o la historia de la cortina. A la misma vez dentro del cuento hay una cortina que está en su biblioteca y que ella está como constantemente intentando descorrer, pero es como una cortina infinita, ¿no? La jala y ya hay más y más cortina y más cortina y más cortina. Y en un punto la protagonista empieza a reflexionar sobre el lenguaje y sobre la cortina. Y hay un momento en donde dice, bueno, dice,
algo así como, no sé si hay algo detrás de esta cortina, pero si lo hay, tengo que encontrarlo o llegar a él a través de las palabras, ¿no? Entonces, de una forma, el lenguaje se vuelve una metáfora de la cortina es el lenguaje. ¿Y qué hay detrás del lenguaje? Pues no sabemos, porque cuando intentamos pensar sobre el lenguaje, lo único que encontramos es más y más lenguaje, ¿no? Claro. Entonces, se vuelve esta reflexión también sobre la literatura, sobre el lenguaje. Entonces nos damos cuenta que más allá de la anécdota, más allá de la historia de una mujer que quiere corregir libros, al final estamos hablando de otra cosa, ¿no? Entonces, en ese sentido, es ese juego de las dos historias que están fluyendo, ¿no? A la misma vez. Es jugar con esto y a través de mundos así un poco surrealistas, un poco absurdos, ¿no? Ujú. Eh, Te digo que hace poco hablaba con Crosswhite acerca de su más reciente libro de cuentos y yo le preguntaba, porque él también en algunos de sus cuentos, sus historias caían un poco en el absurdo. Ujú, ujú. Y yo le preguntaba por eso y él me decía, porque la vida en sí es absurda, ¿no? Ujú, Yo ujú. te preguntaría lo mismo en ese sentido, ¿por qué esta tendencia a las historias que caen un poco en la absurdidad, ¿no? Pues es la búsqueda que tenemos como escritores. En este caso, muchos de los elementos medio fantásticos o medio absurdos que se van introduciendo en los cuentos, una de las cosas que quería era como introducirlos sin más, ¿no? No era como estas cosas de que como que pasaba y todo se volvía como muy tremendo, sino que eran elementos que estaban ahí y prácticamente no tenían o no revestían como mucha importancia, como esto de la cortina, Ajá. ¿no? O también lo que le pasaba a esta mujer era que iba por ahí caminando por su casa y se encontraba una coma, ¿no? Ah, Una sí, sí, pequeña sí, coma una así. coma, sí, sí, sí. Y luego la coma iba creciendo hasta que ya no sabían qué hacer con la coma, ¿no? Entonces estos elementos que aparecen ahí, pero aparecen como para reforzar esta situación y que era también un poco esa es una de las cosas que también es como bien como complejo pensar respecto, sobre todo ahorita que hablábamos del cuento y de los libros de cuentos, el hilo que une los libros de cuentos, que hay un hilo o debe haber un hilo que los una. En ese sentido, el hilo que yo pensaba que podía unir estos cuentos era precisamente este uso de los espacios, este advenimiento de los espacios, lo que yo veía que los personajes de pronto estaban arrojados a esta situación en donde pues como en el último cuento hay un socavón que se abre en la ciudad, es el advenimiento del espacio, o en otro cuento no se pueden cerrar las puertas, entonces la privacidad queda Sí. expuesta para todos, o este juego de la cortina, ¿no? Este juego de los espacios que iban ahí apareciendo. Esos fueron uno de los elementos que como que encauzaban una cierta tenue línea que conecta eso, pero pues sí, era un juego, era hacia dónde quería tirar a cada uno de los personajes, ¿no? Muy bien, vamos a un corte, Alejandro, si me Ujú. lo permites, Claro, claro. a un corte y a un corte musical también. Vamos a escuchar a Charly García. Esto se llama Promesa sobre el Bidet. La escuchamos y regresamos aquí al lado B. Estamos platicando con Alejandro Vázquez acerca de su libro de cuentos Los Espacios Salvajes. 7:52, estamos de vuelta en lado B, estamos platicando con Alejandro Vázquez Ortiz y bueno, la charla está girando en torno a su libro de cuentos, de relatos llamado Los Espacios Salvajes o Mi historia fluye en más de una dirección. Este libro está editado bajo el sello de la Universidad Autónoma de Nuevo León y bueno, lo pueden adquirir ahí en la Casa del Libro, en Padre Mier, 909, esquina con Vallarta. Hablábamos en el corte, Alejandro, acerca bueno, te preguntaba que tú tienes formación filosófica. Ujú. Eh, Estudiaste en Madrid, me parece, ¿no? Sí, yo estudié, aunque no terminé, pero sí estudié Bueno, pero filosofía estudiaste en Madrid, sí, ajá, en la Complutense. en la Complutense. ¿Y qué fue lo que estudiaste? Filosofía. Filosofía, Sí, sí, filosofía. sí. Este, y tienes bueno, pues obviamente una formación importante. Son como tu base, a lo mejor, de ahí partes para todo lo que escribes, ¿no? Me imagino, no sé, te pregunto. Sí, sí hay una preocupación, sobre todo en mis primeros libros había como esta cuestión como más latente de filosofar a través de la literatura, ¿no? Ujú.
Te decía que yo a veces digo de broma que yo aprendí a narrar como hasta el quinto libro, que sería con Yonke, Ajá. porque pues sí, antes estaba más clavado en esta onda y fui poco a poco más bien poniendo atención ya a técnicas literarias y demás. Fue al revés, ¿no? Sí, sin embargo, se nota eso aún en tu, bueno, por ejemplo, en los espacios salvajes, Ujú. esta preocupación por las palabras, Sí. por elegirlas, por la diversidad, que no sea un lenguaje tan simple o sencillo, podríamos Ujú. decirlo así. Sí, o sea, ahí la preocupación era sobre todo que cada cuento tuviera una voz propia, un lenguaje propio y con ello también un universo propio, ¿no? Eso Ujú. es, yo siento que la literatura es esta colección de voces y el lenguaje, y entonces a través de esa es lo que más me importa, ¿no? Es la materia prima con la que hacemos las cosas, ¿no? Sí, en este cuento del que mencionabas ahorita, del socavón, bueno, pues también juegas ahí Sí. directamente con la apatía que pueden tener o la frialdad, la frivolidad Ujú. de las autoridades, ¿no? Sí. En cuestión de ellos pueden estar paseando, viajando y la ciudad o el estado se puede estar cayendo a pedazos Sí. y juegas un poco también con eso, es decir, también pues haces una crítica, te vales de eso también. Sí, 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 claro. Y también a través de nuevo a través del lenguaje, utilizando una retórica como muy ampulosa y Ajá. muy propia de los políticos, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, y sí, o sea, ese cuento se escribió hace ya tiempo, hace unos años, pero pues ahora que vino la tormenta Alberto, vimos también cómo la ciudad se desmorona así con el agua, ¿no? Me Ujú. parece, y cómo se abre, ¿no? Ahorita ahí en Morones Prieto hay un puente que tuvieron, ya han tirado como 2, 3 veces y lo Sí, tienen que volver a hacer, ¿no? sí, 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 sí. Y bueno, tú hablas de un socavón y más o Ujú. menos juegas con esto, Así ¿no? es. Es el alcalde, Sí. sí, está en dónde, en Estados Unidos, pero que está jugando un torneo de golf, ¿no? No, es un torneo Ah, de de tiro al tiro, blanco, tienes sí, razón, sí, un torneo de tiro al blanco. sí. Y el socavón se va haciendo cada vez más Más grande, ¿no? grande, así. Abarcando gran parte del centro, el barrio antiguo y todo Y eso. todo se va cayendo, así Ajá, como una gran precipicio. Y por la exacto. codicia de las inmobiliarias, ¿no? Es lo que te iba a decir, es también como una crítica a la nueva mafia mundial, ¿no? Ujú. Que es la industria inmobiliaria y que parece que son los que dominan el mundo ahora, ¿no? Así es, sí, sí, y es algo que estamos viendo ahorita, ¿no? Muy bien, en todos lados, ¿no? Esta cuestión de que cada vez es más difícil tener una casa, cada vez es más Sí, difícil, y lo que hablábamos ahorita para llegar aquí, el tráfico, y parece que el tráfico es el gran aliado, ¿no? De estas inmobiliarias, porque pues entre más desesperado esté la gente de estar viviendo en el tráfico, pues más van a pagar por vivir en el centro y capitalizar esos espacios y convertirlos en plusvalía, ¿no? claro. Dos cosas, hablando de tu libro de cuentos, Los espacios salvajes. Una, el guiño a Elena Garro, Mm. ¿no? Que aparece en uno de tus cuentos. ¿Qué significa para ti Elena Garro? Si es Sí. importante, ¿por qué decidiste incluirla? Y la otra es bueno, cuando estás escuchando una canción, pues inconscientemente empiezas a sacudir tu mano o con el pie a seguir el Ujú, ritmo, ujú, ¿no? ujú. Y en la lectura el ritmo es muy importante, es trascendental. Sí. em, y bueno, ya lo explicarás tú mejor, pero se va creando, por decirlo así, a través de signos de puntuación, comas, en fin. Y hay un libro, hay un cuento, el que te comentaba, que haces mucho uso del punto y seguido. Entonces, me podrías hablar primero de Elena Garro y luego del ritmo en tus cuentos. Sí. Sí, bueno, Elena Garro, yo cuando la leí, en particular Recuerdos del Porvenir, que es también el libro que también es como muy importante dentro de ese cuento, pues a mí me quedé fascinado, ¿no? Porque pues se le llama a veces como proto realismo mágico lo que hizo Elena Garro en esa novela, pero a mí me parece que era como otra cosa, es decir, es como esta especie de anomalía genial dentro de la historia de la literatura mexicana y que está ahí y no sabemos cómo está ahí,
pero que hay que celebrarla, ¿no? Porque pues esto fue grande, ¿no? Fue grande, me parece. Esa novela es un hito, y yo cuando la leí pues sí me voló la cabeza, ¿no? Decir cómo existió esto aquí en este momento, y pues intentan explicarlo, no, es que fue antes de, y leyó a no sé quién, pero es verdaderamente maravilloso, ¿no? Que Sí. exista un libro como ese en la tradición de la literatura mexicana, ¿no? Y sobre el tema de los puntos y seguidos, sí, o sea, es lo que dices, el lenguaje es también ritmo. Y en ese cuento en particular, Río Mar, que de hecho, como comenté en la presentación, hay dos cuentos en particular en el libro que son como más herméticos, más cerrados, que quizá no son tan sencillos acceder a ellos Ujú. como en esta especie de, como decía antes, de las anécdotas. Es decir, no es tan fácil describir de qué se tratan, ¿no? No es tan fácil decir, pues esto es la historia de tal, tal, tal. Sí. Uno de ellos es Río Mar, que Río Mar es como la especie, es como una especie de una... Yo quería crear como una especie de lenguaje Ajá. aparte de Sí, todo, ¿no? sí, sí. Incluso es una niña quien está narrando, y esta niña va inventando las palabras, algunas de las palabras, o las dice mal o las pronuncia mal, pero dentro de su lenguaje, pues esa es la forma de decirlo, ¿no? Y precisamente por esto de que decía que el lenguaje hace a la realidad, quería llevar a la realidad este personaje, de este soliloquio de una niña que ni siquiera sabe pronunciar las voces, las palabras, y va avanzando a través de este soliloquio el lector para introducirse al mundo de esta pequeña, ¿no? Sí. Sin embargo, cuando digo este cuento en particular, Ujú, eh, lo estás leyendo y como que visualmente ujú, no te afecta tanto ujú. este uso o esta creación del lenguaje para este cuento que mencionas, ¿no? O Sí, sea, visualmente tú lo sigues leyendo y ver si te estás dando cuenta sí. de las variaciones en las palabras, ¿no? Que a veces las voltea. De hecho, Riomar pues también es el nombre volteado, ¿no? Así es. Sí. Entonces es un juego de palabras, pero visualmente como que tu cerebro las acomoda, ¿no? Ajá. Y las puedes leer tranquilamente. Pero sí es una realidad aparte, digamos, Ujú, en el uso del lenguaje y sobre todo del ritmo. ujú, Dime algo. Te escuché, te decía que había escuchado esta charla que habías hecho con Rodrigo Ramírez para Conarte. ujú, Em, y una de los temas que cuando hablaban del cuento me pareció muy interesante. em, y tú decías acerca de los libros de cuentos, y lo acabas de mencionar ahora, que de alguna manera tienen que tener como un hilo conductor ujú, que los ujú, vaya uniendo a todos. Porque Rodrigo Ramírez te decía que ¿por qué no hay tantos libros en que los cuentos, digamos, no tengan uno que ver, mm, nada que ver uno mm. con el otro? Y tú les decías que había un hilo conductor y muchas veces se debía a los concursos, ¿no? Sí, Porque es un poco lo que te piden, o no recuerdo bien esa parte, pero me sí. gustaría que ampliaras el concepto porque me pareció importante. Sí, bueno, por dos cosas, tanto los concursos, pero también las becas, ¿no? Porque al fin y al cabo el concurso y las becas transforman el paisaje literario, ¿no? Eso es interesante, y que creo que es algo que no se ha incidido mucho ni se ha estudiado mucho a través de, pues sí, tesis académicas y demás. Es decir, cómo nuestra literatura cambia a través de la propuesta de becas y la propuesta y a través de el ingresar a los concursos. Es decir, cuando hacemos un proyecto de una beca, pues decimos qué es lo que queremos hacer, y por lo general tiene este proyecto como racional, o decir, ay, pues mira, mis cuentos van a tratar de, no sé, hombres violentos. Entonces empieza desde esa propia concepción, se empieza a de alguna forma transformar y a generar esta especie de conexión que existen en algunos libros de cuentos, y que creo que, yo no sé si, no creo que sea una manda este, como consciente de los concursos de premiar libros que tengan una temática unificada,
Pero sí creo que, por ejemplo, cuando desde un puro ejercicio como de retención y de como claridad de memoria para los jurados que reciben, no sé, 200 manuscritos, hay veces que el propio hecho de carrera y de leer rápido a veces invita a que el jurado prefiera los libros de los que puede identificar de una forma rápida de qué trata y decir, esto es sobre mujeres de ta, esto es sobre tal ta. Y entonces empiezan a hacer estas clasificaciones y de alguna forma se queda más grabado en la mente del jurado, y creo que eso hace que dentro se crean estas cuestiones de que se tiendan a premiar libros que tengan cierta unidad temática muy visible, ¿no? Y muy obvia, ¿no? Fue el caso de Yonke, aunque Yonke fue un caso particular de mi literatura, porque yo Yonke lo escribí porque yo estaba escribiendo la novela, El Corredor, que trata precisamente sobre el Yonke. Lo que pasa es de que luego empecé a escribir de más, empezaba como que quería meter cosas que no iban en la novela, porque pues al fin y al cabo, como yo trabajaba en un Yonke y yo movía entonces eran muchas historias las que conocía, y como que quería meterle más de lo que cabía ahí, entonces puse en pausa la novela y escribí el cuento como para vaciar todas esas historias, y luego ya regresé a la novela como más enfocado, ¿no? Como ya aquí conté lo que quería contar, que no cabía acá, entonces ahora vamos a regresar. Y entonces por eso esas dos obras son como, comparten personajes, comparten ambientes, comparten muchas cosas, tanto Yonke y El Corredor. Y por eso el Corredor de Yonke tiene este universo como muy, muy compacto, muy, muy entrelazado, ¿no? Sí, como parte del universo literario que ha sido creando a través del tiempo. Vamos a un corte, Alejandro. Un minuto, regresamos al lado B. Estamos platicando con Alejandro Vázquez Ortiz acerca de este libro de cuentos recientemente publicado por la Universidad Autónoma de Nuevo León, Los Espacios Salvajes, o Mi Historia Fluye en Más de una Dirección. Y bueno, hemos estado hablando del contenido de este libro y como les decía, bueno, ahí Padre Mier 909, esquina con Vallarta, ahí está la casa del libro y ahí pueden encontrar este y otros títulos publicados recientemente por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ya como para finalizar, y me gustaría hablar también de Analfabeta contigo, Alejandro, claro. De la editorial en la que pues eres uno de los de las mentes maestras, digamos. ¿Cómo definirías o cómo le resumirías brevemente al público, a los que están escuchando, a los radioescuchas, tu libro? ¿Cómo se pueden acercar a él? ¿Cómo lo resumiría? Lo resumiría a través de decirles que es una literatura que reflexiona sobre el lenguaje, una literatura que cree en el lenguaje como, digamos, la materia prima para la producción de las historias, que son historias a la misma vez, y eso también habría que decirlo, ¿no? Porque aquí nos hemos clavado con el rollo de la filosofía y demás. También creo yo que son historias divertidas, es decir, que hay humor ahí. Exacto, hay mucho humor negro, ¿no? Sí, mucha ironía. Mucho humor negro. De hecho, por ejemplo, uno de los personajes que también se me hace entrañable en el sentido de que también a gente que le pasaba los cuentos da mucha risa, era un tipo que es como que tiene como mascota un gato celebridad de internet. Claro, y se le muere al inicio del cuento, entonces todo el cuento es qué voy a hacer después de que ahora de qué voy a vivir, ¿no? ¿Qué voy a vivir? Sí, claro. Entonces como que sí hay mucha reflexión de todo lo que hemos estado platicando aquí, pero también hay mucho humor, mucho juego, mucha cuestión lúdica, ¿no? Mucho divertimento en ese sentido. Entonces que se acerquen así, ¿no? Que es un poco este juego, pero esta seriedad a la vez. Entonces por eso decía que es como un libro que juega mucho con mucha síntesis, ¿no? Con mucha detalle en el trabajo, ¿no? Ese lo pueden encontrar en Casa del Libro. Yonke, del que hemos estado hablando, ese, bueno, pues en las librerías de Conarte, ¿no? Así es. Ahí están en las librerías de Conarte y El Corredor, pues en las librerías
comerciales o reconocidas, me imagino que ahí es Así es. donde lo encuentran, ¿no? Sí, o en internet también, porque ya es como la vida del libro en las grandes superficies Es muy corta. es muy corta, sí, apenas Sí. 6 meses y ya Y a la otros bodega. títulos nuevos, Sí, ¿verdad? así es. Es cierto. Eso es como las películas, ¿no? El cine mexicano Sí, que duran un fin de semana y órale por fuera, ¿no? así es. Qué loco. Hablando de eso, bueno, tú participas o eres el grupo editorial o parte del grupo editorial, ¿son dos personas? Sí, somos dos Eres socios, tú, yo Alejandro, y Carlos Lejaim Gómez. y Sí, Carlos de Jaime Gómez. Estamos hablando de Editorial Analfabeta, que inició, que 2011 más o menos. sí, 2011. 2011. Sí, Antes así es. había tenido una etapa previa. Sí, hubo una etapa previa como revista. Ajá. Yo en esa época no estaba, pero era un grupo de estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras que sacaron la revista Analfabeta. Ajá. De hecho, creo que ahorita ya está extinta convocatoria del Financiarte hace muchos, muchos años. Ok. Sí, Y en 2011 inician como editorial. así Tú es. ya Sí, estabas, sí, ya me había integrado. Sí. ya estabas integrado. Ujú, Y cómo, bueno, yo te preguntaría, ¿bajo qué perspectiva y sobre todo qué expectativas ujú. se construye una editorial en este país donde siempre estamos escuchando esta cantaleta de que no se lee mucho? ¿Sí se lee o no se lee, Alejandro? Pues la verdad es complicado saberlo. Es que más bien es complicado como tener una panorama, ¿no? Yo creo que depende de dónde nos pongamos, vemos si se lee o no se lee, ¿no? Si nos ponemos en los números así a lo grande, ¿no? Pues tenemos un país ¿cuántos? 120, 130, ya Ajá. no, ya dejé de pensar, de De acordarme los números, contarlos, sí. de contarlos. Sí, pero 120 millones de personas era como para que tuviéramos una industria bollante de literatura y de libros. Y sin embargo hay ciudades muy importantes a nivel de México que a duras penas sostienen una librería, ¿no? Ujú. Que no tienen librerías ni siquiera estatales, ¿no? Ciudades, capitales del estado que batallan con eso, ¿no? El tema de la distribución logística es yo creo que el gran tema, el gran talón de Aquiles de la industria editorial. Y por eso son tan importantes las ferias del libro, ¿no? Porque permiten una distribución diferente y por eso, pues, en muchas editoriales, incluidas la nuestra, es tan importante para nosotros, tanto la FIL del Tecnológico de Monterrey como la Feria del Libro de la Universidad La UAN Leer, ¿no? Ujú. Porque son momentos en donde podemos, digamos, de alguna forma decimos echar toda la carne al asador y salir afuera, porque si no el tema de la distribución es bien complicada, ¿no? Entonces, en esos números sí son desalentadores, sí son como decir, bueno, falta mucho, pero en otras cuestiones pues sí podemos decir, mira, pues hay lectores que vuelven, hay lectores que están siempre al pendiente de las novedades que sacamos, hay muchos nichos en donde se puede hacer cosas, pero pues sí, yo siento que depende de dónde nos pongamos y qué lentes nos pongamos, si unos pesimistas o Claro, unos, o claro. unos entusiastas, ¿no? Y Sí. al fin y al cabo lo que dices de la editorial, yo creo que es eso fundamentalmente, es el entusiasmo, ¿no? Si no hay entusiasmo, no hay forma de hacer esto, ¿no? Claro, alguien lo tiene que hacer, ¿no? Aparte, ¿no? Sí, ojalá fuera otro, pero pues ni modo, lo hago yo. Oye, hay un punto que mencionaste y es la distribución. Ujú. Es complicado porque es difícil acercarse digamos, a las grandes marcas, a las grandes librerías que digamos, tienen proyección nacional, pero esto es porque son muy requisitosos, porque se habla mucho de la comisión que ellos te piden, Sí. de un libro, en fin, ¿cuáles son estas problemáticas de distribución para una editorial, en este caso como Analfabeta? Claro, pues es que es muy complicado. El tema de las librerías de grandes superficies, como puede ser librería Gandhi y demás, para mí no es tanto el tema de la comisión, que sí, y eso es uno de los mitos que también como que hay que revisar, porque pues también mucha gente no sabe cómo está compuesto el precio de un libro, ¿no? Entonces sí, o sea, pero incluso para nosotros no es el tema de la comisión. Para nosotros y para mí es la forma en que se trata el libro.
Y esa es la gran pregunta que tenemos que hacernos y que es la gran contradicción del mundo editorial, ¿no? ¿Qué es un libro? ¿No? Y partir de esta pregunta que parece como muy filosófica es la que nos puede dar como respuestas para las situaciones y esta contradicción que estamos viviendo dentro del mundo de la industria editorial. Es decir, si el libro es un producto de consumo o el libro es un tejido cultural vital para el desarrollo de una sociedad, ¿no? Creo que según como contestemos a esta pregunta, pues se desarrolla todo un panorama muy diferente, ¿no? Porque, por ejemplo, el tema de la distribución tiene que ver con el tema de cuánto, por ejemplo, las librerías comerciales tienen fórmulas matemáticas en donde cada estante me tiene que estar rindiendo tanto y si no me está rindiendo, pues entonces saca los libros, cámbialos y pon otros y los libros que no se están vendiendo se van a ir relegando y relegando y relegando hasta llegar a la bodega. La bodega regresan al editorial, el editorial los guarda un ratito y cuando ya no sirven, pues les mete la cuchilla y los vuelve otra vez materia prima, ¿no? Ese es un ciclo de un libro tratado como un objeto de consumo, en donde si no rinde, pues hay que desecharlo, ¿no? Y pues mete al libro en estas dinámicas de la mercadotecnia, del estar en la publicidad y demás, etcétera, etcétera, ¿no? Y también tiene que ver con todas estas situaciones del tema de la piratería y demás, el tema del acceso a la lectura, ¿no? Debe de haber un acceso a la lectura si se trata de un objeto de consumo, como lo es un celular o como lo es una tablet o como lo es cualquier cuestión de que tengamos aquí en los objetos de consumo, pues bajo qué se justifica el hecho del acceso a. Y sin embargo, si decimos no, el libro es una parte integral del tejido de la sociedad, etcétera, etcétera, bueno, entonces tenemos que tratarlo de otra forma, no podemos tratarlo como un objeto de consumo y debemos darle su espacio y claro, debemos de garantizar los accesos. Bueno, también la pregunta es quién debe garantizar los accesos, ¿no? A mí me da mucha cuestión, como cierto recelo que el hecho de que en este debate de la piratería y el acceso a la lectura, pues estaban los editoriales y los autores ahí peleándose, los lectores exigiendo y el Estado no decía nada. Claro, Es sí. decir, ¿quién debe garantizar ese acceso a la lectura, ¿no? La cuestión es en ese sentido es esa, ¿no? Y yo creo la función de la editorial pues es esencialmente esa, ¿no? La editorial analfabeta al menos, ¿no? Creemos que el libro es más que un objeto de consumo, no lo es, no es un objeto de consumo y por eso está entusiasmo, por eso esta vocación, por eso este interés y esta búsqueda de voces locales y a la vez, o sea, y no es que estemos cerrados a lo nacional, pero sí creemos mucho en el sentido de primero voltear a ver lo que hay alrededor y eso sí, como que siempre guardando una búsqueda y una calidad, ¿no? Y haciendo una evaluación como rigurosa de las voces locales, ¿no? Claro. Vamos ahorita en el siguiente corte a ahondar más en el contenido, pues, ¿no? En los autores, Claro. en los géneros literarios. Pero me parecía importante, pues, que la gente, el radioescucha, la gente que nos va sintonizando, pues, tuviera como esta retroalimentación de tu parte, ¿no? Creo que lo explicaste muy, muy claramente, la vida de un libro, ¿no? Cómo es el recorrido de un libro que tal vez, pues, no lo piensas, porque, pues, sí, exacto, constantemente estás llegando a las librerías y ves títulos nuevos, pero ¿y los demás, no? Tal vez ahí también la opción de las librerías independientes, pero que no hay tantas, ¿no? Sí, es lo que decía, es muy difícil. Aquí en Monterrey no hay tantas. Está, bueno, Librería Tilde, está Punto y Coma, pero sí de hecho en ambas distribuimos nosotros, pero sí es La complicado, itinerante ¿no? no estás. Tenemos algo, sí. Okay. Todavía no han entrado novedades, pero sí hay algo.
Pero sí es complicado, ¿no? Y si estamos hablando de que Monterrey, que es la tercera ciudad más, segunda, sí, tercera. segunda, tercera, junto con Guadalajara. Y con dificultades sostenemos 2 o 3 librerías independientes. Es Sí, a lo que me refería a eso al inicio, de que sí, depende de cómo lo veamos, está mal o está bien, ¿no? claro. Bueno, vamos a música y regresamos con Alejandro Vázquez Ortiz. Ya hablamos de su libro de cuentos, Los Espacios Salvajes, y ahora estamos hablando de Analfabeta. Pero vamos a música y con 28 estamos de vuelta aquí en Lado B. Estamos con Alejandro Vázquez Ortiz y ahora estamos hablando con él en su papel de editor. Él dirige Analfabeta, esta editorial pues que inició en el año 2011, ya no lo platicó. Ya nos habló de los problemas o las dificultades que puede tener una editorial como Analfabeta, pero ahora vamos a centrarnos en lo que es el hecho, o sea, lo que es en sí Analfabeta. En aquel 2011, ¿cuál fue como el camino a seguir? Vamos a publicar autores locales, vamos a hablar de cuento, de narrativa, en fin, no sé, ¿qué fue lo que se pensaba al inicio? Pues la verdad no sé, o sea, era como una cuestión de querer hacer cosas, querer editar. Fue una plática que tuvimos Lejaim y yo, Carlos Lejaim y yo, me acuerdo en una ida a acampar a Santiago, acá a la Sierra de Santiago. Deja buenas cosas acampar, ¿no? Sí. Entonces, ahí tuvimos como que yo ya tenía esa idea de hacer una editorial, él también, y pues retomamos este nombre que ya había, como decimos, funcionado en la revista de la Facultad de Filosofía y Letras. Y creo que también estaba bien que lo retomáramos el nombre porque de alguna forma captura un poco la esencia de lo que somos. En el sentido de que, por ejemplo, ahorita en la FIL siempre pasa de que la gente va pasando por nuestro stand y mira el nombre y algunos se ríen, otros se enojan, otros dicen como que qué ingenioso, pero en realidad también captura esta esencia que es a la misma vez lúdica y entre comillas joven, porque al fin y al cabo pues sí, ya andamos sobre los 40, pero cuando lo iniciamos no, estábamos más jóvenes. Y pero también esta esencia como hasta cierto punto culterana, ¿no? Me gusta la palabra esta en el sentido de que sí, hay juventud, hay frescura, pero también hay como este rigor y esta mirada hacia la tradición, ¿no? Y en ese sentido, pues empezamos a publicar, como decíamos, las voces, empezamos a hacer recuperación de algunas cuestiones sobre la ciudad, ¿no? Tenemos libros sobre crónicas del siglo XIX de aquí de Monterrey. Tenemos también libros de testimonios de trabajadores de fundidora y testimonios de trabajadores de ferrocarriles. Esto organizado por 2 historiadores, bueno, 3 historiadores de aquí locales, ¿no? Entonces hay como todo esto mezclado con poesía, con autores locales como Rodrigo Guajardo, como Diana Garza Islas, a quien también publicamos, como también poetas de otras generaciones como Minerva Margarita Villarreal, José Javier Villarreal, y a la misma vez también cuento, novela, con Hugo Valdés, con Vanessa Garza, con ahorita reciente acabamos de publicar a Iracema Corpus, ¿no? Aunque también tenemos autores a nivel nacional, ¿no? Recientemente publicamos a Gabriel Rodríguez Lisiaga, que ha ganado pues multitud de premios desde Ciudad de México, ¿no? Sí. Punto y aparte merecen los diseños de las portadas de Analfabeta, que hay un trabajo muy, muy cuidado, suena raro, pero es un buen gusto, ¿no? En las portadas y la primera conexión sobre cualquier cosa siempre es como la visual, ¿no? Entonces las portadas de Analfabeta siempre te atrapan. Sí, y a pesar de que pues ni Lejaim ni yo somos diseñadores ni nada por el estilo, más bien nos acercábamos como con cierta ingenuidad, pero con muchas ganas de hacer cosas, ¿no? Y sobre todo en las primeras portadas eran diseños que se pensaban para serigrafía, ¿no?
porque los primeros libros, yo creo que los primeros 20 y tantos libros salieron todos los primeros títulos salieron todos en serigrafía, las portadas, ¿no? Entonces era un trabajo que tenía que pensarse para la serigrafía y que implicaba pues la selección de un papel específico, el diseño a dos tintas, etcétera, etcétera. Eso ha ido cambiando conforme el tiempo, pues por diferentes cosas, tanto para, sobre todo por el tema de tiempo, ¿no? Había un punto en donde teníamos que decidir si Editorial Analfabeta iba a ser una editorial como de nicho, es decir, en el sentido de, pues sí, podíamos subirle el precio a los libros y cobrarlos más caros y vender nuestras ediciones en 400, 500 pesos, ¿no? Porque están en serigrafía y el trabajo artesanal. Ujú. O bajar los costos y enfocarnos como en la literatura y demás, aunque pues todo el tema del diseño de las portadas más o menos se quedó en el sentido de que queríamos portadas vistosas, portadas que fueran llamativas, ¿no? Em, ¿Cómo es participar en una feria de libro como la de Monterrey, en donde la oferta es pues muy grande, la competencia también, las grandes casas editoriales están ahí? Yo de lo que me di cuenta ahora fue que, por ejemplo, las editoriales independientes estaban en la parte de atrás, ¿no? Sí. Pero los colocaron a todos ahí. ¿Y cómo es este ejercicio de participar en una feria como esta, en donde ahí sí creo que el libro luego sí se convierte como más en un objeto, ¿no? Sí. En algo de consumo así inmediato, pues. Sí, mira, es complicado, o sea, ya tenemos como que era participando en la Feria del Libro del TEC, creo que con un stand solos, como probablemente desde el año 2016, si mal no recuerdo. Entonces ya tenemos como un cierto, y eso es una de las cosas que te decía, ¿no? Que ya hay como cierto público que va y busca nuestras novedades y nos va conociendo más, ¿no? Yo siempre he creído que como editor y como lector y como escritor y como todo lo demás, creo que no debemos como, yo a veces siento que tenemos más en común con las editoriales grandes, que lo que se pueda decir que no. Es decir, Ok. tenemos más en común que diferencias, ¿no? Sí hay diferencias, pero sí hay cosas en común. Ambos nos interesa que haya lectores, ambos nos interesa que exista el mercado del libro, ¿no? Este, que una tenga otros modelos de distribución, y es que es lo único que cambia, los modelos de distribución, esencialmente. Pero como decía, por eso son muy importantes las ferias del libro, porque nos permite pues tener un acceso muy diferente y muy directo sobre nuestros lectores, y precisamente por eso son muy importantes para nosotros, ¿no? Que es complicado, sí, siempre es complicado año con año, pero yo no creo que eso sea derivado de la feria o sea derivado de la competencia con otras editoriales. Yo creo que más bien es, por ejemplo, una de las cosas que a nosotros nos ha impactado mucho y a mí me ha sorprendido mucho es la forma en que ha cambiado el panorama de la literatura desde la pandemia, ¿no? La pandemia creo que sí transformó cosas y modelos de entretenimiento que creo que todavía no hemos sido capaces de cuantificar, ni de medir, ni de hablarlo claramente, pero yo al menos como editor, que a veces estoy ahí a pie de stand, y que decíamos, este libro en el 2019 iba a funcionar, ahora me encuentro con que pues no funciona de la forma que creía que iba a funcionar. Eso es fundamental, o sea, es muy simple, o sea, cuánto crecieron las plataformas de streaming y digitales durante la pandemia. Pues esas personas ya estaban ahí y antes hacían otras cosas, ¿no? Sí. Y ahora siento que mucho se quedó allí, o algunos ya están saliendo, ya se está viciando toda esta cuestión de las plataformas, pero sí siento que mucha de la forma de relacionarse con el contenido y con el entretenimiento y demás se transformó a raíz de la pandemia. Y cuánto de eso afectó a la literatura, creo que es algo que está ahí todavía por medirse, ¿no? Claro, es interesante todo esto que mencionas.
Vamos a un corte y regresamos ya para cerrar, Alejandro. 8:40, regresamos al lado B ya para despedir esta entrevista y esta charla con Alejandro Vázquez. Pero bueno, antes, repítenos dónde pueden conseguir los títulos de Analfabeta, dónde pueden para empezar a checar como el catálogo, ¿no? De lo que hay en existencia. Pues sí, pueden checar el catálogo en línea, en nuestra tienda en línea que tenemos ahí en Mercado Libre. Ahí Ajá. están los libros que tenemos en este momento disponibles. E igualmente, si quieren comprar en físico, aquí en Monterrey estamos en la librería de Tilde Uh-huh. y en Punto y Coma, ¿no? ¿Tilde está en el barrio antiguo? No, Tilde está acá por el TEC Tecnológico de Monterrey, acá Ok. hacia Eugenio Garzazada, Ok. por estos rumbos. No, lo que hay está un café, ¿verdad? En Sí. el barrio antiguo. Sí, sí, En sí. el barrio antiguo hay un café. Y de hecho, próximamente también vamos a dejar en el Café Liminal. De hecho, ahorita estamos haciendo un acuerdo de distribución ahí con ellos, que ellos también están iniciando como librería, que está justo detrás del Museo de Historia. Sí, a un lado del casino, ¿verdad? Así es. De boda, no me acuerdo cómo se llama, creo que Sí. en Monterrey. Bueno, entonces Punto y Coma, Tilde, Ujú, en línea. en línea Y Café Liminal próximamente. y Café Liminal próximamente. Y pues nos pueden seguir en redes sociales, como pueden buscar editorial an.alfa.beta. Ok, Y ahí van a aparecer, somos el logo del burrito, ¿no? el ojo del burrito. Como EMSA, pero en burrito. ¿Cuáles son los más recientes, los títulos más recientes de Analfabeta? Los más recientes, los que salieron este año, fue una reedición de unos textos que sacamos de William Blake, que son unos grabaditos con la traducción. Sacamos El límite incierto de Gabriel Rodríguez Lisiaga. Y sacamos una conferencia que dictó Tomás Segovia, que se llama Tipografía y Resistencia, que precisamente habla de un poco de estos temas de editar poesía, ¿no? Ok. Que es una forma de resistir, ¿no? Y esa fue en la primera semestre, y en el segundo semestre sacamos El submarinista calcinado, que es un libro de poesía de Rodrigo Guajardo, Uh-huh. y Mujer con botarga, que es el libro de cuentos de Iracema Corpus. Esos eran los libros que sacamos este año, cinco libros. Ok. Bueno, entonces pues ahí tienen la información para que visiten y compren todo este catálogo o los títulos que pues más les gusten, ¿no? De Editorial Analfabeta. Y bueno, tus libros, en Casa del Libro Los Espacios Salvajes, John, que lo pueden encontrar en Conarte, en las librerías de Conarte. Los otros los pueden acceder a ellos, por ejemplo, con el que ganaste el premio Comala de cuentos. Se me hace que ya no. Esos ya no. Esos se editaron en Tierra Adentro, el Fondo Editorial Tierra Adentro, y ya se me hace que ya se acabaron. Ya se acabaron. Sí. Bueno, pero estos dos sí, y el corredor pues lo pueden comprar en línea, dices, ¿verdad? Porque Así ya en es. librería va a ser más complicado. Pues sí, estaba aquí en la feria y lo traían, pero sí, en librería sí va a ser más complicado. Es mejor en línea, el corredor o Las almas que lleva el diablo. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Alejandro, por estar en el lado B. No, gracias, Fede, por la invitación. Gracias, y bueno, más adelante, en noviembre, vamos a tener también ya entrevistas con escritores precisamente de Editorial Analfabeta, lo cual te agradezco mucho. Y bueno, para el lado B sirve también que ampliamos el horizonte digo, pues Rodrigo ha estado acá, pero pues otros escritores que manejan ustedes no. Entonces, Claro. está chido esa parte. Gracias, gracias, Alejandro. No, un gusto, Fede. Bueno,